Si yo me dejara llevar por esto que siento, ¿en qué me convertiría? ¿En su amante? Betty se tragó el cuento, bro. Ella cree que un hombre como tú se enamoró de una mujer como ella. Tienes que reconciliarte con la fea y lo vas a hacer. Vas a jugar al amigo, al confidente. Dile que te sientes muy bien a su lado y cuando ella esté con las defensas bajas, ¡pum! Tú eres una persona muy importante para mí. Eres una gran amiga. Es que yo no quiero ser tu amiga. Ahora piensa que estás en deuda con tu asistente. Beatriz es el caso de la típica fea que le gustan los detalles. Pero mira, tú tranquilo, porque resulta que aquí tienes a un experto en el amor. Good morning. Betty, qué sorpresa. ¿Y usted quién es? ¿Beatriz? ¿En serio no le da pena? Esta es una empresa de moda, no es ningún carnaval. Así que, por favor, vaya a lavarse esa cara. Nico, justo necesito que me traigas otro cambio de ropa. Y cuando llegues, nadie te puede ver. Patricia, ¿cómo va a ser un hombre bien parecido? Si no le viste en la cara. Pero vi su coche, Marce, y lo vi ahí parado. Yo solo quería verme bonita para ti. Tú estás bien, así como eres. No tienes que cambiar. Una vez más, don Armando Mendoza me dejó plantada. Te quiero. Tú que lo conoces también, que no soy suficientemente mujer. Ricardo, te me falta. Nada, Marcela, a ti no te falta nada. ¿Sabes qué, Ricardo? Esto es lo más cercano que voy a estar de que alguien me tenga cargada. Y yo estoy segura que Armando también me va a dejar embarcada el día de mi boda. Ni más sentido pésame, señor, porque tiene que ser horrible andar con una fea como esta. No, y mi cabeza. Ay, no vuelvo a tomar nunca más, lo juro, lo juro, lo juro. Ay. Pam, 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 pam. Ay, ¿sabes qué, Ricardo? Esto es lo más cercano que voy a estar de que alguien me tenga cargada. Yo estoy segura que Armando también me va a dejar embarcada el día de mi boda. ¿Quién es? Marcela, soy yo. ¿Podemos hablar? Hola. ¿Qué te pasó? Nada, es que... Pues trataron de asaltarme. ¿Cómo? ¿Llamaste a la policía? ¿Estás bien? Sí, ¿Te sí, duele? Estoy bien. Solamente fue un golpe superficial. ¿Y fuiste al hospital? Sí, por eso no pude llegar a la cita. ¿Me perdonas? Claro, mi amor, claro que te perdono, no, imagínate. ¿Por qué no me llamaste? Hubiera querido estar ahí contigo para ayudar. Sí te llamé, pero no me contestaste. Es que yo pensé que... Nada, soy una estúpida. ¿Me perdonas por no estar ahí contigo? ¿Tú me perdonas a mí? Bueno, ya lo importante es que estoy bien y que estamos juntos. Sí, ¿Verdad? sí, claro que te perdono. ¿Y es verdad? Sofía está más quebrada que nariz de boxeador. Ay, sí, la pobre. Es que mantener un hijo es dificilísimo. Ahora dos. Ay, sí, seguro sí, pero es que si no repones el celular hoy mismo, la van a despedir. Es que es muy injusto que la quieran despedir por un teléfono. No, pero ya va. A ella no la despiden por el aparato, sino por haber reaccionado con violencia. Ay, yo se los digo, niñas, que hay que aprender a controlar el carácter. Sí, bueno, si fuera por mí, yo le habría comprado el celular. Pero es que esos teléfonos son caros. Carísimos. Oigan, pero si todas estamos de acuerdo en ayudarla, yo tengo un plan. Armando Mendoza es todo un señor, en toda la extensión de la palabra. Él tiene mi admiración y mi respeto para toda la vida. No me diga, don Deme, que ya le anda gustando al señor Armando. Ay, no digas babosadas, Nicolás. Él defendió a mi hija con ímpetu, valor, gallardía, sin importarle que le dejaran el rostro como a una piñata. O más bien, don Deme, ¿no cree que el señor Armando pensó que los vagos del barrio, pues que no iban a meter las manos? Y casi que con 2 cachetadas ya les iba a ganar.
No, señor. Lo que pasa es que se volvió un león. Solo un enamorado defendiendo a su amada reaccionaría así. Perdóneme. ¡Espérese! ¿Cómo espérese? ¡Espérese! Me va... Ya, sí. Ya. ¿No te andes echando mi desayuno, chamaco? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Estaba aquí mi plato, estaba mi No, café. pero no está comiendo, se va a enfriar. Sí, ahorita. Le traen otro. Y entonces, Sara, que le cayó muy mal la medicina. Sí, pero yo sí oí que salpicó. ¿Qué salpicó? Ay, sí, mala palabra. Buenos días. Buenos días. ¿Me pegó? Huela ella, mana. Porque una nunca sabe lo que traen abajo de los lentes. No, pero no creo que él sea un golpeador de mujeres, no. Una vez en la doctora Polo dijeron que las mujeres de clase alta son las más golpeadoras. ¿A poco? Pues también las de la baja, mana. ¿Qué es tan importante que las tiene debatiendo tan temprano? Ay, mamacita, ponte al día. Parece que le cayeron en la movida al galán de la telenovela en la que estaba lloviendo y la novia se desquitó. Pónganse a trabajar, ¿sí? Sí. Su hermano la está esperando en la oficina. ¿Daniel está aquí? Sí, la está esperando. Ok, gracias, Mariana. Sus órdenes. ¿Qué le dijo? Hola, Dani. Hola. Ay, ¿Cuál es el alcohol, Marcela? ay. ¿Saliste de fiesta ayer? No soy una niña, Daniel, ¿ok? Ya. ¿Qué viniste? Porque no creo que hayas venido a saludar a tu hermana. Pues no. Vine para que vieras esto. Es una propuesta de negocios que le hice a Armando. ¿No te dijo nada? No. Me imaginé. ¿Y qué es? Hice contactos con una empresa de manufactura que está dispuesta a hacernos un buen deal. Le bajaría el precio a cada prenda significativamente. ¿En la India? ¿Sí? Creo que es una oportunidad para sacar a Bienem del hueco financiero en el que Armando la puso. Y ya sé lo que me vas a decir. Que yo sé que Armando te propuso un matrimonio y es por eso que tú lo defiendes. Mira, Daniel, Bienem está perfectamente bien. No tienes nada de qué preocuparte. Créeme que Armando hace lo mejor que puede. Marcela, tú sabes muy bien qué es lo que ocurre aquí adentro. Armando no ha tomado las mejores decisiones y tampoco se ha rodeado de las mejores personas. Lo siento. No puedo mandar sobre él, Daniel. Te voy a recordar que tú también eres dueña de esta empresa. Convéncelo de aceptar, que estoy seguro que esto es lo mejor para nosotros. Confía en mí. Hola. Oh, hola. Oye, gracias por el balón y por la tarjetita. Están muy lindos. Pero no era necesario. Lo de ayer ya era suficiente. Sí, y el steak y la pomada me ayudaron bastante. Qué bueno. Oye, ¿ya no tuviste problemas con...? No. Le dije que habían intentado asaltarme. Sí, pero ya no pienses en eso. ¿Por qué mejor no piensas en el balón y la tarjeta? Qué bonito, ¿no? Sí, o podría pensar mejor en ti y en lo que pasó anoche. Betty, controla tu efervescencia. No, así de lejos. No sospechen. Señor Armando, ¿qué tal? Bueno, es que yo solo quería agradecerte y decirte que... ¿Qué? Tú me haces muy feliz. Bueno. A ver, Betty, ¿dónde tienes esa cajita? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué madrazo! ¡Ay, el zapato del señor Armando! No manches.
Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué? Ay, no. No manches. No, esto está muchísimo peor de lo que yo esperaba. Bro, ¿qué te pasó? Necesitas ver más películas de Bruce Lee, ¿eh? Para que sepas, un pandillero me agarró de los brazos y no podía defenderme, ¿eh? Tuve que inventarle lo primero que se me ocurrió a Marcela. Bueno, fue un pequeño sacrificio, pero valió la pena, seguro. Apuesto a que Betty está en las nubes. Un héroe que la defienda del mal, esa debe ser su fantasía más oculta. ¿Y tú se la cumpliste? Sí. Betty está que no se la cree. Y todo gracias al globo y la cartita que le dejaste en su oficina. Bueno, el amor se alimenta de los pequeños detalles. Me tenías que haber avisado, Ricardo. Yo no sabía de lo que me estaba hablando. Ricardo, tengo que estar enterado de todo. Calm down, bro. Calm down. Todo va de maravilla. Eres el sueño de la fea hecho realidad. Betty. Se llama Betty. ¿Ok? Betty. Ah, hasta de mí la defiendes. Armando, te estás tomando tu relación mucho más en serio de lo que deberías, ¿eh? Digo, admiro tu devoción a la empresa, pero relax. Ricardo, ¿tienes tiempo para...? ¿Qué pasa? Yo ya me iba. No, es más. Contigo quería hablar. Ahora vengo. ¿Vamos? O sea, ¿cómo se hace? Copias a color. ¡Patricia! ¡Ay, you moron! O sea, ¿qué te pasa? Me vas a matar de un infarto. Eres un patán. Nunca se te va a quitar lo patán. Pues no, eso espero. ¿Averiguaste algo? No, todavía no. Ay, Patricia, entonces devuélveme el dinero porque no me está siendo útil. Es que, o sea, sí te voy a averiguar, pero necesito que me des tiempo. No es como que la gente me va a confiar sus secretos así nada más. Pues entonces aprende a utilizar tu cuerpo porque cabeza no tienes. Mira, idiota, no te voy a regresar nada del dinero. Y no me vengas a buscar, no me gusta. Cuando yo tenga información te hablo. Pues que sea rápido entonces y que me sirva. Porque si no, tengo muchos viejos caballeros que pagarían por tu compañía. ¿Sabes qué? Lo único que tienes que hacer es subir la imagen. Ya está, internet, listo, money, todo. Llégale, vete. ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Daniel! Armando, ¿por qué no me comentaste nada de la propuesta que te hizo mi hermano? ¿Y tú cómo sabes? Porque él vino personalmente a contarme y la estuve revisando. Me parece que está maravillosa. Vas a aceptar, ¿verdad? Mira, Marcela, la verdad no lo sé. Después del fracaso de la colección y de la estafa que tuvimos, tengo que analizar bien cada movimiento. Además, llevamos muchos años produciendo en México. Mira, yo estuve revisando y me parece que estos márgenes de ganancia nos ayudarían a mejorar la situación actual, mi amor. Sí, pero siempre que la ganancia es alta, pues el riesgo también lo es. ¿Y no te parece más riesgoso dejar a los empleados sin nómina? Mi amor, recuerda lo que tu papá dijo. ¿Qué? Si volvemos a dejar a los empleados sin nómina, Daniel nos puede hacer una auditoría. ¿Eso es lo que quieres? No. Bueno, entonces vamos a pensar bien. Sí. ¿Sí? Sí, hay que pensar bien. Piensa bien. Hay que pensar. Hey, Nick! My body, Nick. Thank you, Valerie. Bienvenido. Sabía que algún día de estos ibas a venir a visitarnos. ¿Miento, Frank? No mientes, Pete. Dijiste que iba a suceder. Siéntate, por favor. ¿Cómo van los papeles del embargo? Como un río que fluye hacia el mar. Son una belleza. Pero no hay peligro de que alguien se dé cuenta de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Yo diría más bien riesgo. Peligro es un poco exagerado. ¿Y cuál es el resultado de este tipo de casos? I mean, cuando una mujer tiene tanto poder en una empresa. Hemos tenido algunos, sí. Te voy a ser honesto. Con los finales poco felices. La ambición corrompe a la gente. Las personas con poder un día son consentidas. Al día siguiente les clavan un cuchillo en la tripa. Oh, yeah, para quitarlos en medio. Quedarse con su puesto, con su dinero, con sus bienes. Y después de 10 años se encuentran sus restos en el bosque. O los disuelven en ácido. No quedan huellas. ¿Y eso le puede pasar a Betty? ¿Le puede pasar? Sí, claro. Le va a pasar.
Who knows? Betty, Daniel nos hizo una propuesta de pasar toda la producción de B&M a la India. Pero allí siempre se ha hecho en México. ¿Por qué cambiarla? No, por costos. Dice que como muchas multinacionales, que si pasamos toda la producción a la India, podemos bajar los costos de cada prenda en un 70%. Wow, eso es demasiado. ¿Verdad? Y Ricardo dice que si vendemos como la última colección, podemos recuperarnos en menos de un año. Pero como ustedes ya han trabajado antes con esta empresa. No, yo no. Yo no, pero Daniel dice que confía plenamente en ellos. ¿Y eso es suficiente para ti? ¿Tú confías en Daniel Valencia? No, claro que no, pero por eso estoy aquí, para que lo revises. Y de verdad, a mí se me hace que aquí hay algo raro. Y yo no voy a aceptar nada a menos que tú me digas. ¿Eh? ¿Puedo confiar en ti? Siempre. Ricardo, ¿qué pasó ayer exactamente? Es que no me acuerdo de nada. No sé ni cómo llegué a mi casa, ni cómo llegué a mi cama, ni cómo me quité la ropa. ¿Fuiste tú? Marcela, por favor, ¿cómo se te ocurre? Of course not. Yo te dejé en la cama y me fui. No iba a quitarte nada. Armando me llamó muy preocupado por ti. ¿Viste lo que le pasó? Por eso no llegó. Sí, yo como siempre inventándome historias en la cabeza. Qué peligrosa puede ser esta ciudad de noche, ¿verdad? Marcela, como tu amigo te voy a decir una cosa. Deja tanta desconfianza con Armando. Él se decidió por ti, así que cree en él. Tienes razón. Gracias. Mi hermana va a hacerle presión a Armando para que acepte la propuesta. De hecho, no tiene muchas opciones. ¿Es eso o aceptar que yo sea el auditor de B&M? Eso no les conviene, señor. No. Between the good for nothing, Ricardo, y la asistente esta, la mujercita esta, la asistente, no, están escondiendo, camuflajeando y ocultando información muy importante, señor. Sí. Armando va a tener que trasladar la producción a la India. Es que no le queda otra opción. Señor, no pensé que la operación fuera tan sencilla. Ahora, le voy a decir una cosa. Anderson le vendió la empresa muy por debajo del precio real. Sí, pero eso fue por tu buena gestión como asesor del viejo. Te felicito, Mata. Lo mantuviste engañado. Gracias. Toma. Aquí tienes tu comisión. ¿Todo esto, señor? Todo. Oiga, señor, ¿y entonces nosotros permanecemos, seguimos y continuamos trabajando juntos? Pues claro. Ahora vas a viajar a la India y vas a poner a producir esa empresa. ¿Y sabes quién va a ser nuestro primer cliente? ¿Quién, señor? B&M. Very good. Ándale. Ahí, Jessica. ¿Te gusta el lugar? ¿Qué? ¿Te gusta? Ahí está. Arte moderno. Es una embarradera de pintura negra. ¿Tinta china? ¡Ay! ¡Chofis! ¡Ya! Oigan, ya, díganme la verdad. Me invitaron a mi último almuerzo, ¿verdad? Esto es para darme la estocada final del adiós para siempre, ¿sí o no? Ay, Sofía, si hubiéramos querido hacerte una despedida, pues no te hubiéramos traído al restaurante, pero pues a celebrar. Claro, Sofi. Te invitamos aquí. Bueno, en realidad te invitó Betty. Betty, dile tú, dile. ¡Ay, ya! ¡Oigan, ya! Porque te tenemos una sorpresa. ¿Qué? Mira. ¡Es el celular de Jenny! Lo compramos entre todas, nos van a despedir. No me esté el cotorreo. No, de verdad. ¿Es en serio? Sí. No es una broma, si es broma me va a dar diabetes. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Muchas gracias. Ay, qué lindas son. Muchas gracias. Ay, pero ya, mi Sofi, no llores, que no es tiempo de llorar, sino de aprender. No vuelvas a comportarte así, tienes que pensar antes de hablar. A ver, no más broncas. Ay, muchas
Gracias, son mis mejores amigas. ¿Qué digo mis amigas? Son mis carnalas del alma. Oye, pero fue idea de Betty, ¿eh? Ella se metió al internet y buscó el celular y toda la cosa. Y al mejor precio, querida. Y que sepas que nosotras estamos aquí siempre para ti. Y que B&M jamás sería lo mismo así. Sería un lugar más seguro, eso sí. Betty, tienes un gran corazón. Te lo juro que muchas veces te nombro la caballera de honor del pelotón. ¡Una porra! ¡Un hombre! ¡Que llevo en el corazón! Las personas con poder un día son consentidas. Al día siguiente les clavan un cuchillo en la tripa. ¿Que me quedó mala comida o estás enfermo? ¿No has tocado tu plato? No, Miss Julie, es que me comí unos tamalitos ahorita que venía en camino para acá y se me quitó el hambre. Yo creo que mejor me voy a trabajar. Nicolás, espérate. Quiero hablar contigo. Estoy preocupada por Betty. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Yo me doy cuenta de las cosas, Nicolás. Conozco a mi hija. Pero anoche que trajo al señor Armando por lo que pasó, le vi una actitud muy rara. Sí, ¿verdad? Yo también. Yo también la vi como medio rara, Miss Julie, como que camina raro, ¿no? Ay, no seas payaso. Sí, a lo mejor tiene seis dedos en cada pie. Ay, no te hagas el payaso, Nicolás. Está pasando algo entre ellos. Y yo quiero saber de qué se trata. Nicolás, dime, ¿qué tiene que ver mi hija con su jefe? ¿Está enamorada de él? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.